A ver, estamos en un proceso electoral bien complicado, ya por las razones por todos conocidas por el COVID, los candidatos no pueden hacer campaña, después está la restricción de ir a medios de comunicación por esto de la cuarentena, la restricción de la publicidad, todas estas hojas de vida, requisitos, prerequisitos que la verdad a mí me parecen de verdad, saludos a la bandera, ¿no? Recuerden cuando PPK decía que no tenía plata y era millonario, ¿no? Ahora último tenemos una serie de exclusiones medias extrañas, entre ellas la de Martín Vizcarra, en donde le perdonan la vida porque se olvidó de poner un predio, mejor dicho, una empresa en donde tienen un predio que está dando una garantía de $3 millones, es decir, una empresa grande. Y como, según el jurado, el señor no rentaba, no tenía renta de ahí, pasó piola, es decir, el señor podría tener asentamientos mineros, el poder tenía denuncios forestales, denuncias, licencias pesqueras. Si no le dan renta, ya está. De repente podría ser un hombre que valga $200 millones, $300 millones, $400 millones. Imagínense lo que puede costar pues un denuncio de litio en Puno. Y el señor simplemente dice, yo de eso no rento. Ok, y lo que le pasa a Vizcarra le podría pasar a otros, decía. Resulta que Forsyth, para comenzar a hablar del tema, tenía una empresa en la cual era accionista y también miembro de la estructura de la empresa. Y por eso lo está excluyendo el jurado electoral especial, porque él había olvidado de mencionar esa parte de su patrimonio y aparentemente sí rentó. Entonces, de ese primer caso le queremos pedir su opinión al doctor José Tello, experto en temas electorales. ¿Qué tan complicado, doctor Tello, lo ve a Forsyth por esta exclusión? Buenos días. Buenos días ante todo, Felipe. A ver, el tema hay que verlo. Tú has hecho una descripción interesante, haciendo un poco el paralelo con el caso Vizcarra, pero hay que separar o hay que dilucidar acá dos escenarios distintos. En el caso de Martín Vizcarra era un tema de acciones no declaradas. En el caso del señor Forsyth es un importe de 53.000 soles, si mal no recuerdo, ingresos privados no declarados. O sea, son cosas distintas. En el caso de lo primero, el jurado sale, o sea, del tema y le da la razón a Vizcarra en el hecho de que no había un mandato expreso de la norma para que él declare acciones. En el caso de Forsyth sí lo había y hay una complicación para Forsyth. Ya han habido candidatos al Congreso que han sido excluidos justamente por no declarar rentas, o sea, montos exactos de las rentas. Y en este caso de Forsyth, ahí radicaría una complicación para este candidato que, como sabemos todos, pues va primero, por lo menos en las intenciones de voto para los próximos comicios. Ahora, si me permite hacer una reflexión, Phil, este tipo de, digamos, de mecanismos de exclusión son muy draconianos. O sea, lo quiero decir de manera general, y generan demasiada zozobra, ¿ya? Porque en realidad esto se podría arreglar incluso hasta con una multa. O sea, que tú le coloques 10 UITs, que son 44.000 soles a alguien, o sea, por haber omitido, y que obviamente esta multa se la cobres con ejecución coactiva, lo cual significa que hasta le pueden embargar cuentas, autos, lo que tenga de patrimonio, creo que va a ser un disuasivo mucho mayor. Ya, pero a ver, una elección como por ejemplo el hecho de que lo excluyas. A ver, pero doctor, estamos ante una situación de una corrupción galopante en el Perú. Y si José Tello o Philip Butters quieren ser presidente del Perú, y no le pueden decir, en términos generales, quien sea, ¿cómo hiciste tu dinero? Por dar un ejemplo, ¿cómo se te puede olvidar un importe de ingreso si presentas todos los años tu impuesto a la renta? Una persona de 35 años, si no ha tenido un RUC, ha tenido una planilla. Es una persona normal en el Perú, tiene historia de ingresos, de egresos y patrimonial de 10 años. Entonces, si tú vas a ser candidato a la presidencia, contratas un abogado tan ducho como José Tello y contratas un contador y te tiene que decir cuánta plata tienes y dónde la tienes. O sea, no se te puede olvidar 50.000 o medio millón. No se te puede olvidar que tienes, por eso la vez pasada que lo consultamos, denuncios mineros. O sea, si yo tuviese, doctor Tello, 2 denuncios mineros, uno de litio, uno de oro, una licencia pesquera, una licencia de comunicaciones y una licencia, vamos a decir, forestal, un denuncio forestal, yo podría ser un hombre que valiera $1.000 millones y no lo declaro.
Cuando lo que quiere el Perú, la naturaleza de la norma, el espíritu de la norma, la que nos tantas veces invocan los abogados, es conocer la situación patrimonial y la capacidad de decir la verdad de ese candidato. No sé si me dejo entender. ¿Cómo se les puede olvidar? ¿Cómo se les puede olvidar eso? Porque evidentemente tú con el caso minero, por ejemplo, con un patrimonio o digamos con denuncios y instalaciones probablemente que puedas tener, sea porque tú mismo los estás explotando, los estás explotando un tercero y te está generando una renta, todo eso tiene que ser reconocimiento de quien va a votarte, porque evidentemente también pueden salir a la luz conflictos de intereses, y que recordemos que todo aquel que acceda a la cosa pública, o sea, que termina siendo autoridad, puede tener conflicto de interés y tiene que marcar distancia. Para poner un ejemplo, lo que ocurrió con Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, él evidentemente tuvo que marcar distancia de él cuando asumió la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de conflicto de intereses. Es un empresario conocido en su país, pero ha marcado distancia de lo que es la contratación pública y aparte sus empresas también que tienen contrato con el Estado han mantenido... Ya, pero porque... O sea, son cosas coherentes. Ya, pero es que... Es coherente, muy coherente lo que tú dices. Claro, pues entonces, pues doctor, colisiona con que, se me chispoteó decir que yo tenía una empresa que tengo con mis hermanos, que vale millones, y se me olvidó, pero como no me renta la empresa, claro, no te renta la empresa, pero la empresa han hipotecado un terreno y con esa hipoteca, con esa garantía han generado un negocio los hermanos. Y repito, podrías tener un denuncio minero que no te renta ni lo alquilas hasta que llegas a ser presidente y bueno, lo vendes y viene alguien y te paga $200 millones por el denuncio minero, una licencia pesquera, una licencia de comunicaciones. Por eso digo yo que tienes que tener pies en polvorosa, porque si quieres ser presidente de un país, no se te puede equivocar, y acá hay nombres específicos. Forsyth se olvida, a Forsyth le regalan los carros, le regalan las motos, él tiene una empresa en donde también era accionista y él era director, gerente y le pagaron, y el señor Vizcarra se le olvida. Imagínense, si a ellos se les olvida eso, ¿cuánto se le podría olvidar pues, a un López Aliaga, a un Acuña o a un De Soto, que son gente pues muy rica? Entonces, ahí yo sí creo que lo draconiano se tiene que aplicar porque estamos en una situación horrible, ¿no? Claro. Ejemplo Toledo, resulta que Toledo tenía cuentas en Estados Unidos, tenía cuentas en Luxemburgo y tenemos un presidente al que le han encontrado, recordará usted, doctor, $40.000 cash tenía en su casa, en Estados Unidos, acuérdese, cuando lo agarran. Claro. Entonces, una vergüenza, pues, pero en fin, sigamos. López Aliaga. Resulta que López Aliaga es... ¿O algo más que acotar con lo de Forsyth, perdón? Sí, sobre ese caso, lo importante, me parece ya por un tema de salubridad del proceso, porque es un candidato pues, presidencial y está liderando las encuestas, es que el jurado se pronuncie sobre el tema de fondo. Porque nuevamente, como lo he manifestado, han habido ya excluidos que han sido candidatos a Congreso y ellos, o sea, bajo este criterio que ha sacado Lima Centro 1 han sido excluidos y el propio Jurado Nacional por eso le digo. Confirmado. Entonces, en este caso sí conviene que el jurado hable claro. O sea, pero me parece que la justicia es igual para todos. Pero por eso, pues, Congreso a la presidencia. Entonces el jurado lo tenía que excluir y me va a disculpar, el que esté primero en las encuestas, a las cuales yo no le creo, porque en último caso está primero con 8% y Keiko está segunda con 6% y López Aliaga en una sí figura y Johnny Lescano. Entonces, si a todos los miembros de esta contienda electoral lo vas a juzgar por el puesto en una encuesta a la cual yo no le creo, ¿no es cierto? Y por último, la encuesta es su foto del momento. La próxima semana, Vanessa Ster, que se cruza con Forsyth, le mete una cachetada, le dice tú me pegaste y se acabó Forsyth. Miren lo que le está pasando a Vizcarra. O sea, no podemos estar en el vaivén de la encuestitis porque desde el punto de vista legal, como usted dice, todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, así es. En el caso de López Aliaga, es un magnate multimillonario que hace obras de bien hace muchísimos años, ha declarado que él tiene colegios, que es benefactor de universidades, de hospitales, de hospicios, etc. En una entrevista le preguntan, de ser usted presidente, ¿seguiría donando su sueldo? Y dice, bueno, tendría que ver si se lo doy a Cáritas, por dar un ejemplo. Ya, eso, que ha sido la respuesta a una pregunta, no es un ofrecimiento cierto, no es que le ha dado plata a Cáritas en la campaña, por eso lo van a excluir. ¿A usted le parece razonable que en ese contexto, en esa ni siquiera afirmación, sino posibilidad
De hecho, de repente es cierto, si es presidente, de repente le daría a Cáritas. ¿Por eso tiene sentido que lo saquen? A ver, lo que ocurre es que la dádiva está configurada como la entrega real y la promesa de entrega. Entonces, si nosotros vamos a la definición de lo que es la promesa puede ser, yo, como por ejemplo, ahorita tengo un ingreso mensual, yo gano 20.000 soles, yo voy a donar la mitad de mi sueldo a obras de caridad. Lo digo, es una promesa real sobre algo que me entra todos los fines de mes y que declaro renta por eso. Y es más, o sea, en mi declaración jurada también figura cuántos son mis ingresos. En el caso de López Aliaga señalaba que sus ingresos eran a razón de 7 millones al año, entonces si era cuantificable cuánto él recibe, y el 50% de la donación de su sueldo es algo que él expresó que lo hacía. Ahora, en el caso de... Pero eso fue, pero perdón, eso se lo dijo Juliana Oxenford en una entrevista. Le preguntó, sí, yo regalo la mitad. Pero en el momento que le preguntan esa, usted regala, usted, si fuera presidente, ¿también lo haría? Y bueno, le daría a Cáritas. Ahí viene la promesa. O sea, lo que pasa es que ese es un tema que a mí, la verdad, lo de López Aliaga es algo muy subjetivo. Lo digo con la mayor objetividad. O sea, me parece un tema muy subjetivo. No lo veo. O sea, veo, por ejemplo, que la determinación del beneficiario también es algo gaseosa. O sea, no es algo concreto. Me explico, porque, por ejemplo, si yo, como ocurrió con el caso del señor Acuña, yo le digo, a ver, ahí se configuran 3 elementos. Primer elemento, la promesa o entrega. Segundo elemento, cuantificar qué se va a dar. O sea, tenemos que tener claro si es en especie o en dinero algo tangible, o sea, algo concreto. Y tercer elemento, el beneficiario, claramente identificado. Son 3 elementos que concurren. Entonces, por ejemplo, si hablamos del sueldo del presidente, sabemos que son 15.600 soles, está determinado. Si hablamos de que si es promesa o entrega, bueno, es una promesa supeditada que gane la elección. O sea, podría configurar como... No, pero es que él dice, usted le daría, cuando le dicen, usted le daría, bueno, yo vería, ¿no es cierto? Si le daría a Cáritas. No es que dice, le voy a dar a Cáritas. Él no lo promete, daría a Cáritas. Ok. Claro, o sea, lo que pasa es que el caso tiene que ser bien analizado, pero sí, efectivamente, a mí, por ejemplo, si hacemos un paralelo entre Forsyth y el caso de López Aliaga, evidencio pues de que mucho más elementos hay con Forsyth, es mucho más contundente, más objetivo. Lo de Aliaga es más subjetivo y tiene que ser valorado también con los descargos que presente en su momento en la apelación este candidato, porque su resolución ha salido ayer y ellos tienen hasta el domingo para presentar la apelación. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Tello, como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias, Philip. Nos vemos. Lleno de subjetivismos y tal. Para mí es muy clarito, ¿no? Si el presidente del Perú quiere manejar las finanzas públicas y se le olvidan propiedades o ingresos, hay algo raro porque tienes todo el tiempo del mundo. Tienes contador, supuestamente tienes un equipo de gobierno, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser, pregunto yo, el manejar una contabilidad, el tener tu declaratoria de bienes y rentas? ¿Cómo es que tenemos candidatos que dicen, quiero ser congresista? ¿Y cuánto ganas? Ah, bueno, yo sí que por aquí, que en una de esas. ¿Cuál es tu patrimonio? Ah, bueno, que de repente, que por aquí. Tenemos a Julio Guzmán que se jacta de que lo mantiene su esposa. ¿Eres dueño del departamento? No puede decir si tienes el departamento, no puede decir si tiene que hacer playa. Susel Paredes dice, ah, bueno, a mí me mantiene mi esposa. Y no está casada, eso no existe en el Perú. Lo hace como gracia. Sigrid Bazán dice, yo me pago de mis ahorros. Vive como una reina la señorita. Muy bien, bacán. Pero tendría que decir de dónde lo ha sacado. Les digo, yo trabajo en televisión, pues, o sea, Sigrid Bazán no está pendiente de los 50 mejores pagados de la televisión, ¿no? No te compras departamentos por salir en televisión. Y yo tengo tiempo, pues, en televisión, ¿no? No es lo mismo Federico, no es lo mismo Magali, ¿no? No es lo mismo, pues, no sé, pues los ranqueados, a Sigrid Bazán, una chiquita que ha salido 2 años en televisión y vive, pues, de una manera hiperlujosa, no porque lo diga yo, sino que ella se jacta de tener esa vida, con viajes, con piscinas, con relojes, con ropa. ¿De qué vives? ¿Dónde lo tienes? Ah, mi campaña me la van. ¿Quién le banca la campaña de Forsyth? O sea, ya demasiadas cosas en el aire, ¿no es cierto? Tus carros me los regala mi amigo, me los regala mi tío. ¿Cuánta plata tiene Vizcarra? Hoy, yo les pregunto a ustedes, hoy
hoy. ¿Cuánta plata tiene Fujimori? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata tiene PPK? Al único que le calcularon la plata al centavo fue a García. Y le sacaron un balance de todo su dinero en la comisión Tejada, que es adverso a él, dijo, no, acá no le falta, toda su plata. Y lo investigaron largamente. ¿Cuánta plata tiene Toledo? No sabemos. ¿Cuánta plata tiene Kuczynski? No sabemos. ¿Cuánto vale la propiedad de Kuczynski en Estados Unidos, su rancho en Virginia, sus cuentas afuera, sus cuentas en Europa? ¿Cuánta plata tiene Kuczynski? No se sabe. ¿Cuánta plata tiene Vizcarra? Es un enigma. ¿Cómo puede ser un enigma cuánta plata tiene Vizcarra? Después no se quejen y así pregúntele a cada uno de sus candidatos. Porque después cuando aparezcan cuentas offshore y cuentas donde sea del tío y del primo, no se lamente. Vámonos a la pausa. Son 11 de la mañana con 26, luego de la misma Judy Angélica con mucho más noticias. Espero, requiero como siempre, siquiera una regular. Regresamos con Judy. Con el Centro Médico Médicis, programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 o entrando a nuestra página web www.medicis.com.pe. Centro Médico Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Saca tu prueba molecular las 24 horas del día. Ingresa a www.medicis.com.pe o llama al WhatsApp 945-517-259. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario. Trae tu carro a los talleres Alese Kia, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación a solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, te regalamos la rotación de neumáticos y desinfección de cabina. Llama al 617-3939. Talleres Alese Kia. Se aplican restricciones según modelos y